Hola, mi nombre es Brenda Daniela, a mí me tocó el capítulo 4, que es la teoría de Extern, Owning y otras teorías. Bueno, empezamos con lo que viene al inicio del capítulo, que aquí nos habla de la teoría de HO, y en esta teoría se consideran las diferencias existentes entre las dotaciones de los factores y en la tecnología o en los gustos que hay entre los países. En esta teoría HO también se consideran las diferencias en las dotaciones de los factores y en sus precios y en los países, cómo es que se determinan las importaciones del comercio bajo el supuesto de esta tecnología y con gustos iguales o similares. Y bueno, este teorema HO también su postulado es el que cada país exportará el bien en que es intensivo en su factor realmente abundante y barato, e importará el bien intensivo en su factor realmente escaso y costoso. Con esto quiero decir es que un país obviamente va a exportar a aquello que le sale muy caro hacer y le sale más barato traerlo de fuera. Y este teorema tiene una igualación en los precios de los factores y postula que el comercio podrá conducir a una eliminación o una reducción de las diferencias entre el comercio en los precios relativos y absolutos de los factores entre estos países. Y por otro lado, tenemos lo que son las pruebas empíricas y revisión de las intensidades de los factores. Y esto es como que hablando del teorema HO, de, de cómo tiene pues sus fallas, de cómo mediante la práctica, el estudio se dan cuenta que no está tan claro como lo planteaba en el teorema. Y aquí tenemos a este científico que realiza la primera prueba, que se llama Leontief, y en esta prueba Leontief se da cuenta que los sustitutos que tenía Estados Unidos eran alrededor de 30% más intensivos en su capital que en sus exportaciones. Y con esto se tiene que el país que tiene mayor abundancia en su capital tiene que tener un resultado opuesto del pronóstico de la teoría HO. Y con esto se condujo como una tipo paradoja, que había resuelto ajustes de la prueba, y en esta ajustes lanzó como unos resultados una revisión en la intensidad de los factores. Y este estudio trajo consigo una determinación que en el bien intensivo del trabajo en el país que abundaba el trabajo, y esta a la vez el bien intensivo en capital tenía una abundancia en capital, lo cual conduce al rechazo de la teoría, y con las pruebas empíricas indicaban que la intensidad de los factores no es muy frecuente en el mundo real que tenemos actualmente, ¿no? Aquí les voy a explicar el ejercicio. En este ejercicio tenemos los datos, los voy a decir. Tenemos dos países, que es Estados Unidos y Reino Unido, dos bienes, que es trigo, que está en el eje de las y paño, que está en el eje de las X, dos factores, que es capital y trabajo. Tenemos que para Estados Unidos tiene 600 millones de dólares para la producción de ambos bienes y 100 millones de trabajadores para la producción de estos bienes. Para Reino Unido tenemos que 200 millones de dólares para una producción para todos los bienes y 700 millones de trabajadores para la producción de los bienes. Aquí tenemos esta información que nos indica que para Reino Unido, para poder producir paño, necesitará de 15 millones de trabajadores y 18 millones de dólares para la producción, que necesita 3 millones de trabajadores y 13 millones de dólares. Sin embargo, en Estados Unidos tiene una producción para producir paño, necesita 10 millones de trabajadores y 16 millones de dólares. Para poder producir trigo necesitará 4 millones de trabajadores y 13 millones de dólares. Aquí abajo en el recuadro tenemos
el punto de autarquía para ambos países, en el cual en Estados Unidos tendrá una pendiente de 9/5, donde su punto de autarquía es de 6.6228 millones de paños y de 6.69 millones de trigos, que se pasa a un punto B en los valores 4.76 millones de paños y 10.5886 millones de trigos, con una pendiente de 15 catorceavos. Y por otro lado, para el Reino Unido, tiene una pendiente de 2/3, donde su punto de autarquía es de 4.18 millones de paños y 9.3321 millones de trigos, y esto se pasa a un punto B con valores de 7.4118 millones de paños y 7.0588 millones de trigos, con una pendiente igual de 15 catorceavos. Bueno, aquí, ¿qué necesitamos obtener? En este problema nos pide sacar los puntos máximos de la pendiente de cada país, en qué país es abundante el trabajo e intensivo en capital, qué bien es intensivo en trabajo y en capital, en qué país se va a especializar en paño y en trigo de acuerdo a sus factores de producción, en qué punto de equilibrio de comercio idéntico para cada país con el término de intercambio 15 catorceavos, las ganancias del comercio, y por último vamos a graficar y vamos a poner en triangulitos el comercio internacional, y vamos a llegar a este gráfico sacando los puntos de arriba. Bueno, al inicio tenemos los máximos. ¿Cómo llegamos a estos máximos? Bueno, utilizamos como una regla de 3, en donde los máximos siempre está cuando llegamos al cero del opuesto, ¿no? Si tenemos paños en cero, entonces para producir 0 paños, que nos vamos a centrar en el trigo, por ejemplo, en Reino Unido tenemos 11.99 trigos, y a viceversa también tenemos que cuando tenemos 0 en trigo, en paños nos vamos a enfocar a producir 17.99, y esto nos van a indicar como de dónde parten los puntos para poder graficar de dónde poner nuestro gráfico. Y aquí tenemos igual para Estados Unidos, tenemos que cuando igual la misma metodología, que cuando producimos 0 de paños, en trigo tenemos 17.4999, y cuando tenemos en 0 en trigo, en paño tenemos 9.99. Y en los equilibrios nos indica también cuál va a ser como los puntos en el que vamos a trazar la línea. Aquí los países abundante en capital e intensivo en trabajo, ¿no? Abundante más bien en trabajo e intensivo en capital. Para Reino Unido, pues que lo que hicimos es una pequeña división en la cual nos determina, por ejemplo, cuál es el mayor. Y ahí vamos a ver en cuál es más abundante, ya sea en L o en K, ¿no? Y aquí empezamos de que ponemos los numeritos que teníamos en las tablas, los factores y las cantidades. Y aquí para Reino Unido nos damos cuenta que es abundante en L, ya que 7 medios es mayor que 2 séptimos. Y para Estados Unidos tenemos que 6 obviamente es mayor que 1 sexto, entonces esto indica que es abundante en capital. Posteriormente tenemos que buscar en qué punto los países tienen un bien intensivo, ya sea en trabajo o en capital. Entonces ponemos, hacemos como igual la misma división, tomando los valores que ya teníamos en en los pasados, en lo que nos arrojó en los máximos. Entonces, pues nos damos cuenta, por ejemplo, que Reino Unido es
es intensivo en trigo, por ejemplo, en capital y en trigo, cuando 4.33 pues es mayor que 1.2, ¿no? Igual posteriormente abajo, en trabajo es intensivo en paños. Igual en Estados Unidos nos damos cuenta que en capital es intensivo en el trigo y en el trabajo es intensivo en los paños. Ahí puse unas caritas como para que se den cuenta en qué punto pues es mayor para tener más claro identificarlo de manera más rápida. Y aquí tenemos en qué se especializan más, pues Reino Unido se especializa en trabajo ya que tiene este, y en paño, ya que es abundante e intensivo en paño, y posteriormente Estados Unidos y en capital, y es abundante e intensivo en trigo. Para sacar el punto de equilibrio, pues tenemos que la pendiente es 15 catorceavos, que esto es el término de intercambio, y nos ponemos a, a sacar las exportaciones e importaciones para llegar con ello al punto de equilibrio que tenemos al final, que es el E, y esto se da tomando en cuenta eh, los factores que vimos al inicio. Para sacar las ganancias del comercio usamos el punto de autarquía y el equilibrio y los restamos y con eso nos arroja las ganancias de cada país. Aquí lo podemos ver que ganancias tiene Reino Unido en paño es de 1.3629 y tiene pues menores ganancias en trigo, ya que pues vimos que no es eh, su bien, ¿no? Entonces, pues sí hace un poco sentido que esté negativo. Y aquí tenemos el gráfico en donde podemos ver que la línea amarilla, que es Estados Unidos, sacando, se me olvidó poner los numeritos, pero bueno, el punto donde está T son los puntitos que habíamos sacado en los máximos, o sea, ahí en T, el máximo para Estados Unidos es de 14, 17. Entonces, pues ahí podemos ver cómo llegamos a, al equilibrio que estábamos buscando y eso estaba con todos los cálculos pasados y trazamos las líneas y podemos ver el término de intercambio eh, que teníamos posteriormente. Ahora pasaremos con este apartado que no explica el teorema HO. Esto no lo explica, no se contradice y esto es las economías a escala. En estas economías a escala hacen una referencia a la situación de producción en la cual existe un crecimiento mutuo en el incremento de usos de insumos o factores de producción y aquí uno de los motivos por los cuales no lo explica es que el comercio es mutuo, se apoyan unas a otras para pues ir creciendo, ¿no? Y el comercio basado en productos diferenciados, en este hay que tener en claro que son productos similares pero no idénticos, como lo son las computadoras, los cigarros, los automóviles, que puedan tener como el mismo sentido de, pero tienen sus diferencias, las marcas hacen sus diferencias entre, por ejemplo, los celulares, ya sea un iPhone o un Samsung, es lo mismo, se puede decir, pero no son idénticos. Así creo que queda más claro. Y esta surge a medida que los productores que abastecen los gustos de la mayoría dentro de su país dejan los gustos por las minorías, los abastezcan las importaciones. Y esto tiene como mucho sentido de que obviamente que los gustos que van a dejar más ganancias, más rentabilidad, pues son los en los que se van a centrar para producir y aquellos gustos que están rezagados, que pues realmente son como de nicho, pues mejor las compro de otro lado
así me enfoco en como que en el pastel más grande y no solamente en una rebanada. El comercio en brechas tecnológicas y el ciclo de producto. Esto se da a las exportaciones de los países industriales, están basadas en la producción de nuevos productos y procesos de producción que estas otorgan al país un monopolio temporal hasta que otros países copien la tecnología y hay mayor competencia en el mercado. Con esto, por ejemplo, eh, Netflix, o bueno, no Netflix, cuando fue la revolución industrial, que esta nació en Inglaterra, entonces ellos tenían como el monopolio de todo lo que habían hecho, hasta que se fue copiando los países vecinos y ya como que lo que tenían ellos ya no era tan novedoso y el chiste es de seguir inventando e innovando, ya que a través de sus inventos el país tiene una ventaja comparativa al resto de otros porque posee algo que los demás no tienen y que es de ellos. Entonces, pues es una súper clara ventaja comparativa y se va, eh, y estos son ensamblados en países con el fin de minimizar sus costos de producción. Como pues lo vemos en México, de que somos un país tristemente manufacturero, donde empresas súper grandes mandan para acá sus chambitas, eh, pues porque la mano de obra es más barata. Entonces, pues eso es muy triste. El costo del transporte, esto no lo tenían como planteado o no lo tenían establecido y se dieron cuenta que es muy importante tener en cuenta cuánto me cuesta llevar todo a los lugares. Y con ello, pues dice que un bien se intercambiará solo si la diferencia en el proceso anterior del comercio entre dos países excede el costo de transporte entre ellas. Cuando el comercio se encuentra en equilibrio, el precio del país es del país importador excede el precio del mismo bien del país exportador en la cantidad de transporte. Pues esto está como muy claro y podremos concluir que entre los países tienden a exportar bienes en los que son intensivos en los factores que tienen una amplia dotación. Esto bien, no vas a importar algo que tienes nada más nada, ¿por qué lo vas a llevar a otro lado si tú te vas a quedar en ceros, no? O sea, no es lógico. Y también podría considerarse el modelo H como un modelo pues ideal dentro del comercio internacional que lleva a la igualación de los precios de los factores, pero en realidad no pasa tal cosa, ya que entre los países se ponen barreras comerciales, hay en otros lados diferencias tecnológicas y en recursos, entonces es muy difícil llegar como a ese equilibrio, a esa ayuda entre países, ya que existe lo que es un rezago entre el centro y periferia de los países, lo cual me parece muy triste, pero es como algo que es muy difícil romper ese patrón de enriquecerse a costas de los países pobres. Es muy triste, pero es algo que pasa. Y por mi parte es todo. Muchas gracias. Y gracias.